Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Luis Muñoz desde Bogotá y me acompaña Gustavo Petro, candidato presidencial a las elecciones presidenciales de Colombia, junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, que el próximo domingo 19 de junio se enfrentarán a Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marilén Castillo. De ganar, Gustavo Petro sería el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, una meta tras un largo camino, ya que ha sido exguerrillero del grupo M-19, también ha sido congresista, alcalde de Bogotá, y este es su tercer intento electoral. Muchas gracias, Gustavo Petro, por estar en France 24. Gracias a ustedes, a sus televidentes, muy amables. Es evidente que los colombianos piden un cambio, es evidente también que usted y Francia Márquez lo representan, pero también hay un sector de la sociedad que piensa que Rodolfo Hernández y Marilén Castillo pueden ser ese cambio. ¿Esto cree que dificulta sus opciones de lograr la presidencia respecto a, por ejemplo, haberse enfrentado a Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha? Pues mira, si uno analiza la votación de la primera vuelta, geográficamente encuentra respuestas. La votación por nosotros es mayoritaria en las regiones más pobres del país y en la ciudad de Bogotá, digamos, el Caribe, el Pacífico y Bogotá. La votación por Hernández es el mundo del pequeño municipio andino, muy conservador. Y entonces se expresan dos visiones que no son ambas del cambio. Una propugna el cambio porque lo necesita los sectores más excluidos, las juventudes, las regiones excluidas, que paradójicamente en Colombia son las que tienen mar, y demuestra el centralismo andino bogotano, digamos que ha sido el mundo del poder, y un mundo andino que votó por Uribe. Puede usted colocar el mapa del voto por el sí a la paz y el voto por el no a la paz, y la votación de Rodolfo coincide con el voto por el no a la paz, que en ese entonces fue mayoritario, y la votación nuestra por el sí a la paz. Entonces no son dos opciones de cambio, es una opción de cambio enfrentada a una coalición, casi ya la última que se puede hacer, de fuerzas de derecha conservadora tratando de mantener las cosas como están. Pero usted sí que ha tenido un cierto cambio. Hemos visto que a Rodolfo Hernández le han funcionado muy bien las redes sociales. Usted en la primera vuelta utilizó mucha tarima, mucho discurso público, y ahora se ha centrado en unas retransmisiones en directo que hemos estado viendo. ¿Ha influenciado el fenómeno Hernández también en su campaña? No, más que todo, ganamos la primera vuelta, es decir, la estrategia triunfadora fue la nuestra, que se hizo a partir de la plaza pública, de grandes multitudes, de demostración de fuerza, de oratoria, de propuestas hechas en la plaza pública. El problema es que al final fueron creciendo tanto las amenazas que ya las manifestaciones tienen que hacerse casi que con un muro de blindaje que separaba física y automáticamente y visualmente la población del candidato. Y a mí me pareció eso una imagen terrible y ya absolutamente contraproducente, casi que hablar entre escudos blindados. Y ya incluso las palabras tenían dificultad en salir cuando estás esperando que te disparen. Entonces eso me llevó a replantear esa imagen fuerte de los escudos blindados entre la población y el candidato o la candidata, porque a Francia Márquez le toca hacer lo mismo, debe ser reemplazado por una humanización. Y recordé mi forma de vivir de joven. Yo vivía entre campesinos, vivía entre obreros, entre gente excluida. Y entonces retornar a eso a mí me servía personalmente. Me sentía refortalecido y hacia afuera, digamos, ver cómo soy. Soy una persona que es capaz de hablar con una señora, digamos, más excluida, víctima de la violencia, en un barrio muy pobre de Quibdó, la región quizás más excluida de Colombia. Y eso no solo me llenaba de fuerza, sino que, hay que verlo, transmite un mensaje un tanto diferente que los muros blindados esperando un disparo.
Esas amenazas también implican como hay un fuerte odio hacia su figura dentro de la sociedad, incluso también un temor. ¿Usted cree que tiene la fuerza suficiente ahora para vencer a ese antipetrismo? ¿Y cómo va en caso de ganar, cómo va a gobernar con también una parte de la sociedad tan virulenta hacia esa figura? En general, el antipetrismo es la otra cara de la misma moneda, que es el uribismo. O sea, en general, una persona fuertemente uribista es fuertemente antipetrista, producto de prácticamente la lucha política de este siglo. Lo que hemos logrado es disminuir ese antipetrismo que se funda en dos grandes pilares, el miedo y la mentira, que básicamente en todo el mundo son los pilares de programas de la extrema derecha. Un miedo que construyen, porque sobre eso es que han podido obtener el voto. Entonces el miedo al cambio, el miedo al progresismo, el miedo a las reformas de cara a la justicia social y la mentira. Entonces sobre la mentira, las campañas fuertemente financiadas y difundidas en redes, mostrándome como un expropiador, como un comunista, como quien va a quemar las iglesias, como otro Maduro, cosas así. Y cuando juntas miedo y mentira, pues encuentras que han ganado elecciones así, destruyeron la paz de Colombia así. Y hoy creo que la diferencia es que ese miedo y esa mentira son más pequeños, no son minoritarios. Eso es lo que me da la oportunidad de ganar. Usted también va a tener que representar a esa gente. Sí, obviamente, estamos proponiendo un gran acuerdo nacional. Incluso invitaría a Álvaro Uribe Vélez a sentarse allá en el Palacio Nariño conmigo para construir primero otro clima que no sea, no que no existan diferencias, porque siempre las va a haber, sino que no se tramiten a partir del sectarismo y el odio. Y en segundo lugar, para lograr consensos alrededor de unas reformas sociales que el país necesita urgentemente, para poder precisamente vivir en paz, para construir justicia social. Además de esta reunión, de ganar, ¿cuáles son sus 3 primeras decisiones como presidente? El hambre ha aumentado en Colombia de una manera excepcional por problemas mundiales, por problemas internos de mala política económica que acabó con nuestra producción de alimentos y de fertilizantes importados, con la devaluación enorme del peso y con los problemas de guerra en el mundo, pues ha provocado un estallido del hambre que afecta de manera muy grave la primera infancia. Entonces, la primera tarea es reducir el hambre. Ojalá llegar a hambre cero. Para eso me propongo una serie de medidas urgentes que consisten en comprar cosechas, poderlas vender directamente en el barrio popular donde está el hambre a bajo precio o instalar mecanismos de alimentación gratuita, subsidiar la importación de fertilizantes hasta que los podamos producir, ya un poco de mediano plazo para abaratar la producción de alimentos en Colombia. En Colombia estamos en una crisis alimentaria, no tanto porque no existan los alimentos, están en el supermercado, sino que han crecido en su precio de una manera exagerada comparada con el crecimiento de los ingresos, y entonces cada vez más familias tienen dificultad en alimentarse. La pobreza ha llegado ya en las estadísticas oficiales a casi el 40% de la población. Entonces, digamos, estamos en una catástrofe social. Por eso, digamos, la voluntad de cambio que se expresa en la política, lo que se ha desplomado es una visión del mundo y un sistema económico que ya no es sostenible, se ha agotado y ha llevado a la sociedad colombiana a una crisis integral, incluso ética. Y la percepción de la mayoría de la sociedad es querer cambiar eso. Nosotros hemos hecho una propuesta para eso. Pero te decía, la primera política es la lucha contra el hambre. Otro de los retos en Colombia es también el cultivo de coca,
que se supone que es como un 2% del PIB de Colombia. ¿Cómo va a combatir el hecho de que Colombia sea una potencia de la industria de las drogas ilícitas en el mundo? Pues la responsabilidad está en los países consumidores, porque la mafia se acaba si ellos legalizan las drogas. No lo quieren hacer, hay muchas razones de política interna en esos países que se los impide. Entonces a nosotros nos corresponde un diálogo con los Estados Unidos de cara a volver más eficaz la política antidrogas, porque es un rotundo fracaso después de 40 años de implementarse. Hoy las mafias son más fuertes, hoy la exportación de cocaína es mayor, hoy más norteamericanos mueren ya por el uso de otras drogas mucho más peligrosas. Se ha multiplicado casi por 20 el número de muertes anuales por sobredosis. Hoy 1 millón de latinoamericanos fue asesinado en medio de la guerra de las drogas. El balance no tiene ninguna cifra positiva. Eso significa pragmáticamente que los jefes de los gobiernos y los que hacen la política en este campo de Estados Unidos y de Colombia deben reunirse y variar la política antidrogas hacia una más eficaz. La propuesta mía tiene que ver con que la droga creció en Colombia como producto de exportación porque aquí aniquilamos la producción industrial y agraria y no hubo otra alternativa. Luego, si incrementamos la producción agraria e industrial, el campo de la producción de cocaína disminuye. Si logramos hacer una reforma agraria que le permita más oportunidades al campesinado, pues el número de campesinos dedicados a producir pasta de coca disminuye. Si logramos que la economía popular, que es un concepto un poco conocido en Europa, que es el mundo, digamos, del cuenta propia, del rebus que le decimos nosotros, de una economía que en general no es capitalista, sino que es el intento de por lo menos conseguir un plato de comida a través del esfuerzo propio en el comercio, en las calles, en la microempresa completamente informal. Esa economía está siendo, digamos, tiene un sistema de crédito que proviene de la mafia, porque la banca tradicional y clásica no llega a ese tipo de familias que son la mitad de Colombia. Bueno, la mafia lo hace a través del gota a gota, un sistema de crédito usurero para lavar dólares y cobra los créditos con el revólver al cinto. Un sistema de banco pública ahí, de banca cooperativa, reemplaza ese control que hoy tienen las organizaciones multicrimen sobre la economía popular. Y de esta manera, digamos, aislaríamos núcleos de población muy grandes que han estado dependiendo, incluso por fuera de su voluntad, de las organizaciones multicrimen, de ellas. Esa es una manera de debilitar la organización multicrimen, es quitarle el poder político. Debilitadas son golpeables o se pueden autodesmantelar a partir de una política de sometimiento a la justicia. ¿Qué énfasis va a tener Gustavo Petro a la hora de implementar los acuerdos de paz? Y también, poco después de las elecciones del próximo 19 de junio, si es presidente, recibirá el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo lo va a recibir? Primero, los acuerdos firmados ya se cumplen. Los procesos a medio hacer que quedaron suspendidos se continúan. Voy a reconocer los protocolos que firmó Colombia con países, con la comunidad internacional, para propiciar esos diálogos de paz que fueron suspendidos por el actual gobierno. En tercer lugar, abrimos las opciones de una paz integral que siempre comienza por abrirle las oportunidades de la vida a la sociedad colombiana toda. La Comisión de la Verdad dará su informe y será publicado por el mismo gobierno, si yo lo encabezo de tal manera que ese trabajo sea conocido, ojalá, por la totalidad de la sociedad colombiana.
Hablaba antes de Estados Unidos. Históricamente los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han sido grandes aliados. ¿Qué cambiará en su política frente a Estados Unidos como presidente? La agenda que propongo comienza por el tema de la crisis climática. En América, toda, hay que comprender desde Europa que América va desde Alaska hasta la Patagonia. Hay un gran emisor de CO2, el factor que produce la crisis climática, que es Estados Unidos. Y hay una gran esponja de las mayores del planeta que absorbe CO2, que es la selva amazónica. Ahí hay un diálogo que hacer. Porque si queremos la vida de la humanidad, el gran emisor y la gran esponja tienen que dialogar. Hay que salvar la selva amazónica. Eso es un tema, hay pues propuestas concretas para ello, pero es un tema que tiene que plantearse en un nuevo diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y el nuevo gobierno progresista de Colombia. El segundo tema es reconocer el fracaso de la política antidrogas hasta ahora llevada. Los números lo indican. Si el gobierno de Estados Unidos me demuestra con números que no ha fracasado, pues discutimos, pero sobre los números. Y si se reconoce eso, entonces, ¿cuál sería la política más eficaz en una política antidrogas en Colombia? Y ese es un segundo tema que hay que discutir, que nos lleva necesariamente, si reconocemos que entre menos producción haya en Colombia agraria e industrial, más cocaína fluye a Estados Unidos. Y que por tanto lo que hay que hacer es aumentar la producción de alimentos en Colombia, la producción industrial. Entonces hay que mirar si el TLC, el Tratado de Libre Comercio, ayuda en ese propósito o no. Gabriel Boric fue el último en Chile. Usted puede ganar el domingo, también puede ganar Lula en Brasil. Hay como una nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Puede haber propuestas comunes? ¿Qué propondría usted para estos nuevos gobiernos? Sí, está México. Son economías poderosas. Yo creo que se podría traer Argentina y Bolivia. La idea que propongo, no es que estén muy convencidos de ello, pero la idea que propongo es que no se puede repetir la historia reciente del progresismo que ha gobernado y que acaba de dejar el poder, que se cimentó en la exportación de petróleo, carbón y gas natural. Esa historia no era sostenible por la crisis climática. Y por tanto el nuevo progresismo tiene que saber llevar a América Latina hacia una visión diferente, que es construir producción cimentada en el conocimiento. Construir agricultura, y entonces tenemos que hablar de reformas agrarias. Construir industria, y entonces tenemos que hablar de conocimiento, de conectividad, de energías limpias, de descarbonización de la economía. Y eso genera una agenda diferente a la que se tenía hace 20 años, cimentada exclusivamente en sostener el precio elevado de las materias primas. Usted habla de finalizar las exploraciones de petróleo. Sin embargo, Colombia es autosuficiente energéticamente y esto tal vez en estos momentos de crisis energética global le ha permitido tener un poco más de aire. ¿Cómo va a poder hacer esa transición? No perder la soberanía energética, porque Colombia tiene una potencialidad en energías limpias. Sol, vientos, agua. De hecho, el 60% de nuestra matriz energética ya es agua. Y simplemente es hacer la transición sin perder la soberanía energética. Más difícil es la descarbonización de los sectores productivos, la electrificación del transporte, poder empezar, porque no tenemos nada, una red férrea, pasar al transporte eléctrico, poder utilizar al máximo las tierras fértiles que tenemos disponibles en producción alimentaria, poder extender el sistema de la universidad pública al conjunto de la juventud, porque al final es la ciencia y los saberes en general la base de la producción. La ciencia existe porque había producción en la humanidad.
Y eso, digamos, esa correlación nos mueve hacia reformas un tanto complejas en estos terrenos que queremos comenzar a abordar porque es una transición. La economía petrolera no nos deja. Primero nos llenó de corrupción, el flujo de dólares, que es 10 veces más que nuestra anterior economía, que era la cafetera. Lo que se convirtió fue también en un volumen similar de importaciones de cosas que podíamos producir en Colombia. Y entonces dimos al traste con los puestos de trabajo, dimos al traste con la agricultura, en la industria, creció el narcotráfico, la corrupción estatal, casi que armada, casi que sanguinaria, se extendió. El país entró en una crisis integral que con la caída del precio internacional del petróleo antes de la guerra de Ucrania hizo ya metástasis. Y los efectos ahora son un enorme déficit fiscal muy grande para nuestra historia y un crecimiento del hambre como hacía mucho tiempo Colombia no vivía. Volviendo a las elecciones, ya dos preguntas para terminar. Quería preguntarle, John Lee Anderson, el periodista estadounidense, hablaba que el eje izquierda-derecha tradicional en América Latina en las últimas elecciones había pasado a un eje democracia-autoritarismo. ¿Crees que estamos ante eso de cara a este 19? Sí, exactamente. El pueblo colombiano no maneja las variables izquierda-derecha, no es propia, no es, digamos, en el imaginario popular eso no existe. Y a veces esa mirada falsea un poco los comportamientos políticos de Colombia. Lo que hoy tenemos es un gran campo democrático buscando cambios, buscando aplicar la Constitución del 91, que yo espero sea mayoritario, y un campo que trata de impedirlo y que está cimentado en ideas que aplauden incluso el surgimiento de dictadores, de violaciones de derechos humanos, creyendo que ese camino conduce a la seguridad. Es un discurso obviamente de derechas y extremas, pero las personas que creen en eso no se sienten a sí mismas ni derechas, ni tampoco ven en la contraparte las izquierdas. Son creencias más que todo que están dividiendo el campo político colombiano en democracia y antidemocracia. ¿Y considera que Rodolfo representa la antidemocracia? Obviamente una persona que se jacta de no leer nunca un libro, una persona que no sé cómo lo podrás decir en francés, le importa la ley, ¿cierto? Que considera que el puesto de las mujeres es la cocina, y lo practica además, que digamos él es un multimillonario sin leer un libro. Ese tipo, esa fortuna la ha hecho a través de la política, a pesar de que ha vendido la idea de la anticorrupción. Hoy está en un proceso judicial, en dos procesos judiciales, que si llegase a ser presidente, de acuerdo a las normas colombianas, quedaba suspendido de inmediato, porque ya no está en una fase de investigación, sino está en una fase de juicio por corrupción. Entonces, digamos, ese planteamiento de ese tipo de personas con las cuales una parte de la sociedad congenia, porque así ha sido en todo este siglo, no representa valores democráticos. Destruiría jueces, destruiría incluso el debate parlamentario. De hecho, no ha asistido a ningún debate presidencial, no puede asumir el debate simplemente porque no podría expresar ideas. Para terminar, usted ha dicho que no hay neutralidad en la registraduría. ¿Aceptará los resultados en caso de perder y confía en el sistema? Depende de que no haya golpes contra la transparencia electoral, porque no confío en el sistema electoral colombiano. De hecho, y ante el fallo del máximo organismo judicial, el Consejo de Estado, en el contencioso administrativo, se ordenó que el software de escrutinio de los votos fuese propiedad del Estado para que pudiera ser auditado técnicamente, que no tuviera algoritmos maliciosos, etc.
a la fecha, ya estoy a 3 días de elecciones, no se nos permitió hacer la auditoría porque se incumplió la sentencia y hoy tienen un software alquilado de hace 20 años de una empresa privada que no permite la auditoría. Entonces no hay garantías. Ojalá no encontremos evidencias de que se alteró el software, pero no se puede confiar cuando no te permiten la auditoría técnica. Pues muchas gracias, Gustavo Petro, por estar en France 24. Bueno, gracias a todos ustedes, muy amables. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.